Quedamos la última clase en iniciar las garantías. La clase anterior vimos las normas hermenéuticas de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes y aquí, ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes, como lo vimos, pues tiene unas particularidades. Ya sabemos que se aplica el mismo procedimiento de la ley 906, se aplica la misma dogmática de la ley 599, o sea, el Código Penal, pero tiene sus particularidades, como ya lo mencionamos, como que esas audiencias son a puerta cerrada, como que en todas las audiencias debe participar el defensor de familia. Vimos un video la clase antepasada donde el rol del defensor de familia es fundamental, desde la misma aprehensión de ese adolescente, pues tiene un rol fundamental porque inicia ese trabajo social, ese informe psicosocial para efectos de garantizar sus derechos y para en caso de ser condenado el adolescente, pues se restablezca lo más posible sus garantías fundamentales o sus principios. Vemos que ese procedimiento debe ir de la mano siempre con los principios que ya hemos visto, concretamente que se resume en el interés superior del adolescente. Ese interés superior consiste en aplicar obligatoriamente todas las normas en pro de sus garantías para efectos de que todo el proceso penal sea respetuoso de esas normas internacionales, entre otras, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política, etcétera, y obviamente la Ley 1098. Entonces, ¿en qué consisten? Ahora entrando al tema de las garantías, pues ya lo vimos en un capítulo aparte, cuando vimos los derechos, resumido en ese debido proceso que debe tener todo adolescente en su proceso penal, dado que se debe garantizar siempre y primordialmente el debido proceso. Se deben tener en cuenta las víctimas, claro, pero acá el centro del eje es la reeducación, el restablecimiento de los derechos del adolescente. ¿Y cómo se garantiza esas reglas mínimas de debido proceso? Pues como ya lo mencioné, con las normas mínimas de reglas de Beijing y normas internacionales, con las reglas de las Naciones Unidas de los menores privados de la libertad, con la Convención de los Derechos del Niño, con la Constitución, la Ley 1098, entre otros. Que todo se aterriza en ese debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política. Entonces, esas garantías se aterrizan en primer lugar en la presunción de inocencia, teniendo derecho a que se le trate como tal hasta que no haya una sentencia en su contra. Se le debe informar que tiene un proceso penal en su contra. Todas las decisiones deben ser notificadas a su abogado y al adolescente, obviamente, y a sus padres de familia. Acuérdense que los padres pueden participar en esa audiencia, pues comparecer. Tiene que tener asistencia de un intérprete en caso de ser un adolescente extranjero. Acuérdense que acá se debe aplicar ese principio de territorialidad. ¿Qué quiere decir el principio de territorialidad? Que el derecho penal se va a aplicar a cualquier persona que cometa un delito dentro de nuestro territorio nacional, es decir, tierra, mar o aire, que abarca el territorio nacional colombiano. Si alguien comete un delito, pues se aplica la ley colombiana por haber cometido el delito dentro del territorio nacional. Pero en ese caso, si es un extranjero, una persona que no habla español, pues el Estado debe garantizarle un intérprete de manera gratuita para que él entienda la acusación que se está achacando o implicando por parte de la Fiscalía de Adolescentes. Tiene derecho a guardar silencio. Si se le hace cualquier interrogatorio, cualquier pregunta, él tiene derecho a no responder, a guardar silencio, porque la carga de la prueba está en cabeza de la Fiscalía de Adolescentes. La Fiscalía no lo puede obligar a declarar. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un asesoramiento por parte de su abogado, inclusive por parte del defensor de familia, como lo vimos en el video. Lo asesoró, vea, usted tiene estas posibilidades, porque él tiene derecho a conocer cuáles todos los pasos que va a practicarse en su contra o en su debido proceso.
Tiene derecho a la presencia de sus padres o tutores. Tienen que estar acompañándolos si desea, por lo menos notificarlos de que tienen una diligencia en contra de su hijo o de su pupilo como tal. Tiene el derecho a la confrontación de los testigos, interrogar con el abogado defensor, ya sea público o ya sea contractual o de confianza. Tiene derecho a interrogar los testigos que le lleva la fiscalía en su contra, y contrainterrogarlo. Como verán en la película esa de Netflix que les mencioné en la clase pasada, van a ver cómo la adolescente con su abogado interrogaba a esos testigos que estaban en su contra. Tienen derecho a eso. Y algo que está de moda, el numeral 8 ahí en la diapositiva, a la apelación ante una autoridad superior. ¿Por qué digo de moda? Porque saliéndonos un poquito del tema, Andrés Felipe Arias, Uribito, el famoso Uribito, ahorita está condenado, o ya fue condenado hace unos años, por un delito de peculado y entre otros delitos, pero él por en esa época ser ministro de Agricultura, perdón, pues ese procedimiento de esa época solo implicaba una primera instancia, no tenía derecho a la apelación, pero resulta que, volviendo acá, las reglas internacionales, no hablando de adolescentes, sino del tema de adultos, y también adolescentes tienen derecho por derechos humanos a la doble instancia, sea el que sea. Aquí no estamos hablando que si es el ministro de Uribe, que si es el ministro de Santos, de Petro, nada. Todos tienen derecho a la doble instancia y eso es lo que se está debatiendo y lo más probable es que la Corte Constitucional le otorgue ese derecho, no solo a él, sino a todas las personas que fueron condenadas con ese procedimiento de única instancia. Pero volviendo aquí al tema, todos tenemos, si alguna vez, Dios no lo quiera, lleguemos a un proceso penal como acusados, tenemos derecho a la apelación, es decir, a la doble instancia. ¿Por qué? Porque el juez pudo haberse equivocado, el fiscal pudo haberse equivocado. ¿Y quién revisa eso? Pues la segunda instancia, para que revise el debido proceso o la inconformidad que el abogado está poniendo de presente a ese juez superior. Entonces, ¿los adolescentes tienen derecho a la doble instancia? Por supuesto que sí. Diferencia del sistema paternalista, ¿se acuerdan el sistema que vimos en la comparación? El sistema paternalista no tenía doble instancia, sino lo que tomaba la decisión el juez de menores, que se llamaba en esa época, era palabra de Dios prácticamente, no había nada que hacer. Otro derecho es a guardar silencio, como ya lo refería acá en el no responder, va de la mano. El adolescente tiene derecho a guardar silencio, no decir nada, porque la fiscalía es quien debe probarle esa supuesta responsabilidad. Tiene derecho a un apoderado, como ya lo hemos mencionado, defensor público o defensor de confianza, cualquiera de los dos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, tiene derecho a la protección al derecho de la intimidad. Les recuerdo, tienen derecho a la intimidad, es decir, protegerle su nombre. Su nombre no puede ser divulgado. Lo más probable es utilizar las iniciales. Tiene derecho por la intimidad a que sus audiencias sean reservadas. Por eso no puede entrar periodista, no pueden entrar nadie más, sino las partes del proceso. Tiene derecho por la intimidad a que sus antecedentes no queden registrados nunca. No van a quedar registrados cuando cumplan la mayoría de edad. Y tiene derecho a que los periodistas no lo entrevisten ni nada de eso. Siempre se debe guardar su intimidad para protección de los derechos constitucionales. Tiene derecho al primer contacto. Acuérdense que el primer contacto se define en dos aspectos. Primero, la prohibición de conducción del adolescente mediante esposas. No se puede esposar o utilizar armas, salvo que sea estrictamente necesario. O sea, la última opción que tocó utilizar porque este adolescente utilizó un arma también, me tocó utilizarla a mí, ahí sí. De resto, nada que hacer, ni esposas obviamente. Y otro aspecto del derecho al primer contacto es que una vez se aprenda al adolescente, lo primero que debe hacer es llamar
a sus padres o a sus tutores, lo primero que debe hacer. Toda detención debe ser notificada en forma inmediata. Tiene que leer los derechos, tiene que comunicarle que tiene derecho a un abogado, a guardar silencio, como ya lo referí. Todos sus derechos se los deben leer inmediatamente. Tiene derecho a un juicio imparcial y equitativo. El juez debe ser ciego, ciego metafóricamente hablando, es que él no debe ser ni a favor de la defensa ni a favor de la fiscalía, sino fallar conforme a las pruebas que le presente la fiscalía y la defensa, porque la defensa también puede llevar pruebas. Y lo más importante, como ya lo he referido, derecho a la investigación social, que está en cabeza del defensor de familia, que ya sabemos que hace la investigación social, hace las labores investigativas de su entorno familiar, material, educacional, etcétera, para reeducar lo más posible a ese adolescente. ¿Alguna duda de las garantías procesales? No, profe. ¿Ninguna? No, señor. Listo. ¿Cómo es la actuación o el procedimiento por parte de la Policía Judicial de Adolescentes? Pues tienen dos caminos prácticamente. Un camino que es cuando se inicia el proceso por flagrancia o cuando se inicia el proceso por noticia criminal, es decir, por una denuncia o una querella. Entonces, ocurre el hecho, cometió el hurto, como pasó en el video que vimos, cometió hurto calificado, es decir, con violencia sobre las personas. ¿Y qué pasó? Llegó la policía y lo aprehendió en flagrancia. ¿Qué es lo primero que debe verificar ustedes cuando sean policías judiciales? La edad. Lo primero que deben mirar, ¿qué edad tiene este adolescente o este joven? Si no saben la edad en ese momento, se debe presumir siempre que es un menor de edad. Siempre. Y seguir el procedimiento ordinario. Y si tenemos dudas si es menor o mayor de 14, presuma siempre que es menor de 14, es decir, remítalo al bienestar familiar hasta que se verifique su edad. Entonces, primer aspecto, aprehensión en flagrancia, ¿qué deben hacer ustedes? Verificar la edad. ¿Tiene tarjeta de identidad? Bueno, ya, por ese lado podemos iniciar el procedimiento, pero lo más relevante es a través de la registraduría o medicina legal en última instancia que determine la edad real y ahí sí seguimos con el procedimiento. Pero siempre presuman la minoría de edad, porque si ustedes llevan a judicializarlo como si fuera un adulto, se meten en un problema grave, porque se les vulneran los derechos al adolescente. Entonces, se inicia el procedimiento, lo mismo, se hacen los acta de derechos del aprendido, le leen sus derechos constitucionales, llaman a sus padres, hacen el informe del primer respondiente, el informe de aprehensión de flagrancia, la cadena de custodia si hay elementos materiales probatorios por recolectar, o sea, los actos urgentes se deben realizar en ese momento. Hay acta de incautación si se hurtó un celular o se incautaron un cuchillo, etcétera. El acta de incautación. En caso de que tuvieron que ingresar a una vivienda, pues en últimas el consentimiento del dueño de la vivienda, ¿no? Pero si es en flagrancia, pues hay más excepciones cuando corren en peligro las víctimas. Se recibe al adolescente por parte de la policía judicial y se presenta a la fiscalía y ya sabemos qué pasa ante el defensor de familia y inicia el procedimiento, se presenta el juez de garantías y así. Pero esto es muy importante para ustedes que van a ser investigadores. Verifiquen la edad siempre y leanle los derechos con todo el debido proceso. Si es por noticia criminal, pues se verifica la denuncia o la querella. Si es querella, tiene que ser dentro de los 6 meses ocurridos a los hechos que haya interpuesto la querella. Si es denuncia por un delito oficioso, pues se recibe la denuncia, se verifica, el fiscal inicia una indagación preliminar donde ustedes como policía judicial o investigadores recolectarán elementos materiales probatorios. Si hay actos urgentes lo realizan, si no, todo con control previo del juez de control de garantías para legalizar posteriormente también lo mismo. Pero ¿qué es lo más importante? El arraigo familiar, las entrevistas, inspección al lugar de los hechos, si es un homicidio, inspección o levantamiento del cadáver,
ya con de la mano de medicina legal. Igual, la plena identidad, tienen que verificar si es menor o mayor de edad. Experticios técnicos, si hay un homicidio por un arma de fuego, pues balística, si hay una falsedad en un documento, pues documentología, etcétera. Todos los elementos, recolección de elementos materiales probatorios, si afecta a derechos fundamentales con autorización del juez de garantía. Y al realizar el informe, pues se le presenta al fiscal del caso y él tomará la decisión si imputa o si archiva. Pero si ustedes ya le presentaron un caso, lo más probable es que impute cargos, se llama al adolescente y seguimos el procedimiento ordinario dentro del sistema de responsabilidad para adolescentes. ¿Alguna duda hasta aquí del procedimiento de policía judicial o investigativo? Muchachos. No, profe. No, profe. Están volando, Dios mío. Está bien. Y el tema más chévere de esta materia, las sanciones. Las sanciones en contra de los adolescentes. Primero, marco conceptual. Estas sanciones están enmarcadas o están encuadradas dentro de la Ley 1098 de 2006. En la Ley 1098 de 2006 encontramos el catálogo de sanciones que son totalmente distintas a las sanciones impuestas por un adulto. Sabemos que las sanciones en adultos están contempladas en el Código Penal, en la Ley 599. Entonces, por ejemplo, desde el artículo 101 en adelante están las sanciones de los adultos, que son en cada uno de los delitos. Entonces, por ejemplo, en el homicidio, artículo 103, está el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. El que comete hurto, artículo 240, 242, entre otros, refiere el que se apropie de bien mueble ajeno incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Qué se aplica en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Aplicamos las sanciones, y tomen nota, contenidas en el artículo 107, o los artículos más bien, 177 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. ¿Y cuáles son esas sanciones? Como ya veremos más adelante. Son 6 sanciones. Pero antes de referir cada una de las sanciones, los delitos, como lo explicó el conferencista del Colegio de Abogados Penalistas, que les puse a ver también, las sanciones, aquí no tenemos un código penal de adolescentes. Aquí tenemos que aplicar el mismo código penal de los adultos en cuanto al delito. Entonces, todo el catálogo de delitos en inicio se le aplica también ese catálogo de delitos a los adolescentes. Pero ¿qué varía? Aquí no le vamos a aplicar la sanción o la pena que está contenida en el Código Penal, sino la pena que está contenida, o las sanciones, que están contenidas en el artículo 177 y siguientes de la Ley 1098. Entonces, si cometió homicidio, ya veremos qué procede contra el homicidio, no se le aplicará la pena de 13 a 25 años, sino alguna de las sanciones que veremos a continuación. Si cometió hurto, entonces nos vamos al Código Penal, miramos la descripción del tipo penal, el que se apropie de bien mueble ajeno sin justa causa. Cometió el hurto, nos devolvemos al Código de la Infancia y Adolescencia y aplicamos la sanción. Entonces miren que es una aplicación de varias normas, no tenemos un código de adolescentes como tal, sino un sistema integrado tanto en la Ley 1098, tanto la ley del Código Penal, tanto la ley del procedimiento penal, y lo integramos como un sistema, por eso se llama sistema de responsabilidad penal. Finalidades de las sanciones son 3: protectora, educativa y restaurativa. La finalidad protectora, pues se debe proteger tanto los intereses del adolescente
que es eso para facilitar su desarrollo físico, psicológico, intelectual y moral, como proteger también, obviamente, a las víctimas. Entonces, se protege al adolescente restableciéndole sus derechos, reeducándolo, y si es privado de la libertad por un delito grave, protegiéndolo de un posible linchamiento de la sociedad, porque puede pasar. Se cobija al adolescente, se aparta momentáneamente de la sociedad para protegerle sus derechos con estos fines, facilitar su desarrollo físico, psicológico, intelectual y moral, pero también se protege a las víctimas para que un posible infractor de la ley penal adolescente no vuelva o continúe cometiendo el ilícito a esa víctima como tal. Entonces, primera finalidad de las sanciones, protectora, para garantizar esos fines como tal, desarrollo físico, psicológico, intelectual y moral. Es decir, reeducar al adolescente. Segundo fin educativo, que se los he repetido desde el primer día de la clase. La finalidad esencial de este sistema es la educación, la reeducación, reorientar hacia adolescentes. La finalidad educativa debe dirigirse a desarrollar y enriquecer las facultades intelectuales y morales del adolescente con el propósito de lograr su efectiva reintegración social. Es decir, aquí las sanciones no son para castigarlo, no son para retribuirlo, no. Son para reorientarlo, para que sepa que con la sanción va a tomar el mejor camino cuando cumpla la mayoría de edad, para que sepa que con esta sanción va a enderezar su actuar a futuro. Y la tercera finalidad es la restaurativa, que aquí volvemos al tema de las víctimas. Buscamos restablecerle los derechos o el daño causado a las víctimas con el delito cometido por ese adolescente. Entonces, esas tres finalidades: protectora, para garantizar su desarrollo físico, psicológico, social, etcétera, adolescente; educativa, para garantizarle la reorientación o reeducación al adolescente; y restaurativa, para garantizar, ahí sí, aterrizar en los derechos de las víctimas, para que el daño causado sea reparado o restablecido por parte de ese infractor menor de edad. Tres finalidades concretas. ¿Y cuáles son los criterios para imponer una sanción por parte del juez de adolescentes? La intervención mínima, la racionalidad y la proporcionalidad. Primer criterio, intervención mínima. Lo último que debe aplicar un juez de adolescentes es la sanción privativa de la libertad. Es decir, busquemos otros mecanismos, inclusive lo último que debe aplicar es una sanción. Busquemos otros mecanismos, como les he referido. Si se puede conciliar antes, pues concilien. Si se puede terminar el proceso por principio de oportunidad, pues termínelo así. Si se puede terminar el proceso por preclusión, termínelo así. Entonces, busquemos como última opción irnos primero al derecho penal, y si tocó el derecho penal, lo último que debemos utilizar es una sanción privativa de la libertad, que sea la última opción. Segundo criterio, la racionalidad. ¿Qué quiere decir la racionalidad? Que la sanción que debe imponer el juez de adolescentes debe ser motivada, argumentada, con las pruebas presentadas, debe ser racional, es decir, argumentada en debida forma con base a la realidad procesal, no la verdad verdadera, digámoslo así, porque aquí lo que nos interesa es la verdad procesal, es decir, lo que probó el fiscal en el juicio. Si no logró probar nada, pues deben absolver al adolescente. Y la última o el último criterio es la proporcionalidad. Quiere decir que la sanción que impone el juez debe ser proporcional al hecho que ocurrió. No va a ser la misma sanción de un adolescente que cometió un hurto de una uva a un homicidio agravado. Es totalmente distinto. Entonces, la sanción debe ser proporcional al hecho. Y mirar las circunstancias. Si es un adolescente que ya es reiterativo en su conducta, pues la sanción va a ser un poquito más alta. Pero si es un adolescente que por primera vez cometió un ilícito, pues lo más probable es que ni sanción le vayan a imponer, le impondrán una terminación anticipada del proceso. Entonces, si le imponen una sanción, pues que sea proporcional al hecho. Como pasó en el video que vimos,
Hurto calificado era la primera vez que el delincuente le impusieron la imposición de reglas de conducta, que ya veremos en qué consiste esa sanción. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? No, profe. El juez, ¿qué debe valorar o qué debe tener en cuenta al momento de aplicar la sanción? Estos 6 puntos. Primero, la naturaleza y gravedad de los hechos. Debe mirar si el hecho fue grave, cómo se desarrolló el hecho, cómo se ocurrió la conducta, etc. Todo. Segundo, proporcionalidad, como lo referí. Debe tener en cuenta si es repetitiva la conducta, si es necesario reeducarlo con mayor fortaleza, o ya tenía educación, entonces tenemos que aplicarle otro punto de vista. Entonces, determinar esa proporcionalidad dependiendo de los hechos, así será la sanción. Tercero, la edad del adolescente. Acuérdese que al adolescente no se le puede imponer pena privativa de la libertad si no ha cumplido los 16 años. Entonces él debe mirar la edad. Pero si cometió un delito grave como el homicidio, no importa que haya cumplido los 16 años, acuérdense de ese punto. Entonces, mirar la edad del adolescente. La aceptación de los cargos. Si el adolescente aceptó cargos en imputación, pues impóngale una sanción leve, que le está colaborando con la justicia. Entonces, así va a ser la sanción. Si aceptó cargos tempranamente, pues le van a aplicar una sanción más leve o menos restrictiva. Quinto, debe mirar si el adolescente ha incumplido algún requerimiento del juez. O sexto, ha incumplido alguna sanción anterior. Esto no quiere decir que los antecedentes le vayan a aparecer cuando sea adulto. Cuando dice el incumplimiento de sanciones, quiere decir que eso tiene un registro, pero que solo va a ser conocido entre las partes dentro del proceso. No le va a aparecer antecedente penal, repito, cuando cumpla la mayoría ante la Policía Nacional o la Procuraduría, nada de eso. Pero eso sí lo deben analizar. Si este señor este joven es reincidente, tiene que aplicarle una sanción más severa por este incumplimiento de los compromisos o incumplimiento de las sanciones. Entonces el juez valora todos estos numerales, todos esos aspectos, e impone una sanción lo más justa y reeducativa posible, de la mano con el informe psicosocial que, repito, impone o presenta el defensor de familia. ¿Cuáles son las sanciones? Como les refería, artículo 177 y siguientes. Son 6 sanciones. Primero, la amonestación. Artículo 182. Ahí se encuentra la amonestación. ¿En qué consiste la amonestación? Es la sanción más leve que se puede imponer a un adolescente. ¿Y en qué consiste la amonestación? Es digámoslo así, un regaño, para que se entienda, o una recriminación, o un consejo, como quieran llamarlo, que se le impone al adolescente por parte del juez, una advertencia de que su actuación estuvo mal y que no puede volver a repetirse a futuro. Y debe ir de la mano con una exigencia de reparación del daño en favor de las víctimas. Entonces la amonestación es como una sanción moral, verbal o inclusive por escrito, presentada por el juez, donde se le informa al adolescente o se le advierte que su sanción estuvo mal, que si sigue cometiendo esos ilícitos va a tener una sanción más severa y que tiene la obligación de reparar los derechos de las víctimas. Entonces se le amonesta. Como dice el artículo 182 del Código de Procedimiento, del Código de Infancia y Adolescencia, es la recriminación de la autoridad o que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre el respeto de los derechos humanos y convivencia ciudadana. Entonces se le amonesta, se le informa que debe reparar los daños y si lo considera pertinente, asistir a un curso donde debe tomar conciencia de esos daños causados a la sociedad y a la víctima. Y refiere en la parte siguiente, en el inciso segundo del artículo 182, en caso de condena de pago de perjuicios, el funcionario judicial exhortará al niño adolescente
y a sus padres a su pago en los términos de la sentencia. Entonces, vuelvo y repito, se recrimina al adolescente, se regaña, se le advierte y se le exige que pague los daños causados. Esa es la amonestación, la sanción más leve posible en este sistema de responsabilidad penal. Siguiente sanción, la imposición de reglas de conducta. ¿En qué consiste esta imposición de regla de conducta? Es como una obligación o una prohibición que se le impone al adolescente para regular su modo de vida. Es decir, la obligatoriedad de asistir a determinados programas, determinados cursos. Si, por ejemplo, de pronto tiene problemas de drogadicción, programas de desintoxicación, así. Se le regula su forma de vida, entonces ya no puede hacer lo que quiera, sino cumplir ese programa para efectos de reeducarlo, y ese programa no puede, o esa sanción no puede exceder del término de 2 años. Esa sanción no puede superar los 2 años de conformidad al artículo 183 de la ley 1098. Entonces miren que la sanción ya se pone un poco más severa, un poquito más severa, ya que a diferencia de la amonestación, no se le regula su modo de vida, sino se le advierte que su delito o su conducta estuvo mal. A diferencia de la imposición de regla de conducta, ya tiene un término que es máximo de 2 años y ya se le regula su modo de vivir, se le impone una regla de conducta en pro de su restablecimiento de derecho. En tercer lugar, tenemos la sanción que es prestación de los servicios a la comunidad. Esta sanción no puede superar los 6 meses, según el artículo 184. Y esa sanción quiere decir, como su nombre lo dice, prestar un servicio a la comunidad. Este servicio tiene una jornada máxima de 8 horas semanales que no puede interferir con el horario escolar. Entonces lo más probable es que esa sanción se cumpla los fines de semana. Entonces 8 horas semanales, fines de semana o festivos, o entre semanas sin que se cruce nunca con su jornada escolar. Entonces se le presta un servicio a la comunidad, barrer el vecindario, sembrar árboles, cuidar a los abuelitos en el ancianato, dictar o apoyar a un profesor de educación física dado que usted sabe jugar fútbol, ejemplo. Se le presta un servicio a la comunidad totalmente gratuito, no le van a pagar por ello, a cambio de cumplir su sanción, no puede ser superior a los 6 meses. Ejemplos de prestación de servicio a la comunidad: participación de campañas de cuidado y conservación del medio ambiente, por ejemplo. Acompañamiento de población vulnerable, como les decía, los ancianos o los abuelitos, los enfermos, niños en situación de la calle, desplazados, etc. Tercero, acompañamiento a actividades lúdicas o deportivas o recreativas. Si el joven sabe jugar fútbol, pues enséñele a otros niños a jugar fútbol. Puede practicar ese servicio a la comunidad gratuito en pro de cumplir su sanción. Apoyo a programas sociales. Si es drogadicto, pues cumpla esa sanción o dé el ejemplo a los demás de lo que no debe hacer, un ejemplo. O ayudar a los discapacitados, o dar unas ayudas para prevención de desastres, qué sé yo, cualquiera de ellas en pro de la comunidad. Y quinto, oficios relacionados con el mantenimiento estético de la sociedad, como les decía, limpiar el barrio, aseo, jardinería, entre otros. Entonces, repito, esta prestación de servicio no puede superar los 6 meses, 8 horas semanales sin que se cruce con el horario escolar. ¿Por qué no se cruza con el horario escolar? Porque el fin es reeducativo. ¿Cómo se va a interferir en ello? Siguiente sanción, ya se impone un poquito más severa, ya miramos que el delito es un poquito más grave, ya miramos que de pronto el adolescente es reincidente, entonces le vamos aplicando una sanción más severa posible. Eso está contenido en el artículo 185 de la ley 1098. Esta sanción no puede durar más de 2 años. ¿Y en qué consiste? Se le impone
una autoridad judicial o administrativo que vigilará el comportamiento de ese adolescente. Por eso se llama libertad asistida, porque es la concesión de la libertad que le da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión. Miren que las anteriores, entre comillas, no tenían supervisión, no tenía una persona que lo estuviera vigilando constantemente. Él tiene que cumplirla. Si no la cumple, pues se mete en un problema con el juez de adolescentes. Aquí no, acá sí se le nombra un funcionario que lo va a estar supervisando constantemente y se somete a una asistencia, a una orientación, etcétera, por parte de un programa de atención especializada. Este no puede durar más de 2 años. ¿Puede ir de la mano con las anteriores sanciones? Sí, pero repito, la diferencia es que tiene un supervisor, que en caso de incumplimiento este supervisor le va a informar al juez del conocimiento de adolescentes y se le puede revocar esa sanción e imponerle una más grave. 2 años máximo. Que el adolescente cometió un delito más grave, reincidente, y no se ha querido resocializar, pues se le impone una sanción más grave, que es el internamiento en medio semicerrado. Esta ya es la obligatoriedad de asistir a un lugar específico, cumpliendo un horario. Vuelvo y repito, no se cruza con el horario escolar, pero tiene que acudir a un centro, como hagan de cuenta una cárcel, pero sin la obligatoriedad de pernoctar allá, sino simplemente va a cumplir su horario y se devuelve para la casa. Esta sanción no puede durar más de 3 años, artículo 186. Cumple un horario, cumple su sanción, cumple su programa en un sitio determinado y se devuelve para la casa. Por eso se llama medio semicerrado, porque no es una privación de la libertad como tal, sino es como cumplir un horario laboral, para que se entienda. Voy, cumplo mi trabajo y me devuelvo, por el término máximo de 3 años, que puede ser internado abierto, semi-internado o externado. Ahí depende la situación de cada caso, depende si es abierto, pues son atención de 24 horas, ahí se le impondrá el cumplimiento de ese horario. Si es semi-internado, el cumplimiento es de 8 horas diarias, el juez le impondrá la sanción. O si es externado, cumplimiento de 4 horas diarias. Dependiendo cada caso, será distinta el cumplimiento de esa sanción como tal. Y por último, la sanción más grave, que es la privación de la libertad en centro de atención especializada. Esta sanción solo se puede aplicar bajo estos aspectos. Antes de eso, mínimo tiene que tener 16 años de edad, acuérdense. Salvo si tiene 14 o 15 y comete un delito grave como homicidio, secuestro, extorsión o delito sexual agravado, ahí sí se le podrá privar de la libertad antes de los 16, pero como última opción. No siempre es que por el hecho de que cometió homicidio ya va a ir preso, no. Tiene la posibilidad, pero busquemos otros mecanismos antes de llegar allá. Entonces, ¿qué se entiende por la privación de la libertad en centro de atención especializado? Es la privación de la libertad obligatoria. Aquí sí no es que me voy en la noche a la casita, no, allá sí cumple una sanción, una privación de la libertad, ya sea en un establecimiento público o privado, pero vigilado siempre por el ICF. Aquí los centros especializados no son vigilados por el INPEC, aquí los vigila el ICF, para que no se vayan a confundir en ese aspecto. Y esta privación de la libertad puede ser de 2 formas. Puede ser por medio de un internamiento preventivo. Pongo acá una pluma. Por medio de internamiento preventivo, que solo la puede imponer el juez de control de garantías. ¿Qué es internamiento preventivo? Es aquella privación de la libertad que se le impone al adolescente por parte del juez de control de garantías por solicitud del fiscal general de la nación o su delegado, cuando esta persona
es un peligro para la sociedad, es un peligro para la víctima, puede haber destrucción de pruebas o puede haber un peligro de fuga. Y se le impone en audiencia preliminar, por eso la impone el juez de control de garantías. Y esta medida de internamiento preventivo no tiene una duración mayor a los 4 meses. Me devuelvo un poquito atrás. Para imponer cualquiera de estas dos sanciones, mínimo tienen que tener 16 años, acuérdense. O tratarse de algunos de los delitos graves que ya mencioné. Entonces, medidas de internamiento preventivo se solicitan en audiencia preliminar ante el juez de control de garantías por parte del juez, del fiscal. Se impone y esta sanción, perdón, esta medida de internamiento no puede durar más de 4 meses. Prorrogable solo por un mes más. Si no, pues usted solicita, o el abogado defensor solicitará la libertad por vencimiento de términos, porque esta no puede durar más de 4 meses, prorrogable por un mes más, es decir, máximo 5 meses. Y otra cosa es la privación de la libertad en centro de atención especializada, que esta sanción la impone el juez de conocimiento de adolescentes. El de garantías también es de adolescentes. El juez de garantías impone medida de internamiento, el juez de conocimiento impone la privación de la libertad. Esto ya es una sanción, ya es que el adolescente fue vencido en juicio, se desvirtuó su presunción de inocencia, por lo cual puede ser privado de la libertad. Y aquí, como ya lo he dicho, para poderlo privar de la libertad, mínimo 16 años, o que se trate de alguno de los delitos graves que ya he referido anteriormente. Entonces, esas son las diferencias de una y la otra. Una la impone el juez de garantías, y la otra la impone el juez de conocimiento de adolescentes. Internamiento preventivo, como ya lo referí, está en el artículo 181, se impone por alguna de estas causales porque hay un riesgo que evadirá el proceso, porque hay un temor fundado de que va a obstruir las pruebas, o porque se trata de un delincuente que puede vulnerar, delincuente no, un procesado que puede tener en peligro a la víctima o a la comunidad. Por alguna de esas 4 razones, se puede imponer la medida de aseguramiento, que en este caso se llama medida de internamiento preventivo, por parte del juez de control de garantía a solicitud del fiscal. Máximo 4 meses, acuérdense. Y por otro lado tenemos la privación de la libertad en centro de atención especializada. Esto tienen que aprendérselo de memoria, porque primero lo voy a preguntar en el parcial y segundo es muy importante. Reglas. Primero, tenemos que tener en cuenta que tiene 16 años como mínimo para poderle imponer esa sanción. Mínimo 16 años. Y segundo aspecto, que la pena del Código Penal sea o exceda de 6 años de prisión. Entonces aquí sí como es un sistema, me tengo que ir al Código Penal y primero mirar, este adolescente tiene 16 años, listo, lo puedo privar de la libertad. Y segundo, que la pena de ley del Código Penal del delito que cometió sea mínimo de 6 años. Entonces busco homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. ¿Se le puede privar de la libertad? Sí, porque la pena mínima es de 6 años. Un hurto calificado, como pasó en el video que vimos, 16 años, y el hurto calificado tiene una pena mínima de 8, entonces se le puede privar de la libertad. En el video, ¿por qué no se le pudo privar de la libertad? Porque él no tenía 16, tenía mínimo 15. Pero entonces digamos, qué problema, este adolescente no tiene 16 años y cometió un delito sexual agravado.
Entonces, no importa, porque pues, así tenga menos de 16 años y haya cometido un delito grave, como lo es el homicidio doloso, el secuestro o extorsión, y aquí falta uno, que es el delito sexual. A corregir estas diapositivas. Acá falta un delito sexual agravado. Si comete alguno de estos delitos, así tenga menos de 16 años, se le puede privar de la libertad. Entonces, la primera regla que está contenida acá, si se comete un delito siendo mayor de 16, que no sea alguno de estos y que la pena sea superior a 6 años, la sanción que se le va a imponer será de 1 a 5 años de privación de la libertad. Pero si comete un delito como homicidio doloso, secuestro, extorsión o un delito sexual, que me faltó agregar acá, la privación de la libertad cambia, ya no será de 1 a 5 años, sino de 2 a 8 años. En conclusión, la pena máxima para un adolescente será de 8 años. Esa es la máxima. Entonces, cometió hurto calificado, tiene 16 años, ¿qué sanción le voy a imponer? Pues tengo que mirar el código. El hurto calificado sí cumple este requisito que es que la pena supere los 6 años, y él tiene 16, entonces le puedo imponer una sanción de 1 a 5 años. Pero resulta que cometió hurto calificado y no tiene 16 años, y no se trata de uno de estos delitos de acá, pues no le puedo privar de la libertad, tengo que buscar alguna de las otras sanciones que anteriormente vimos, pero privación de la libertad no. Que cometió un homicidio y tiene 14 años, lo siento amigo, sí se le puede privar de la libertad y su sanción ya no será de 1 a 5 años, sino de 2 a 8 años. Entonces miren, por eso les digo, apréndanse de memoria este cuadro, porque con base a eso se sabrá cuál va a ser la privación de la libertad de este adolescente. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. No, No, profe. señor. Señora. No, señor. Este punto es, si tienen dudas, pregunten, porque en el parcial he hecho estas preguntas, no entendí. ¿Cómo? Si tienen dudas, pregunten. ¿Cómo es estas reglas de acá? ¿Ninguna? Bueno. Silencio administrativo negativo. Dígame. O sea, si un adolescente mayor de 16 años comete un delito de los que no está ahí, se le impone una pena de 1 a 5 años. O sea, se lo priva de la libertad. ¿Qué delito? De los que no están ahí. ¿Qué delito? Que no sea, no sé, uno querellable. Si ese delito, si no está aquí, entonces tengo que mirar la pena de ese delito. Si el delito supera los 6 años y tiene 16, sí le podría privar de la libertad. O sea, profe, es Por eso decir les que digo, siempre dígame. debemos mirar primero la pena prevista pues en el Código Primero, Penal lo primero que tienen que mirar es la edad del adolescente. Miren la edad. y de acuerdo a eso. Si él, Ok. si él tiene 16 años, ya tenemos un primer aspecto. Sí se puede privar de la libertad. Pero el segundo aspecto es mirar el delito. Si no se trata de alguno de estos delitos que ya les he referido, entonces tengo que irme al Código Penal y mirar la pena. Entonces, esa pena sí supera los 6 años, entonces sí lo puedo privar de la libertad. Si cometí un hurto simple que la pena es de 1 a 2 años, pues, ni modo, no lo puedo privar de la libertad bajo ninguna circunstancia. Pero si cometí un hurto calificado que la pena mínima es de 8, ahí sí lo puedo privar de la libertad, pero con la condición que tenga mínimo 16. Entonces por eso les digo, primero miren la pena, primero miren la edad. Cumple el requisito de 16 años, listo. Segundo, miramos el delito. No se trata de homicidio, secuestro, extorsión o sexual. Entonces, tercer aspecto, miremos la pena del delito. Si se cumplen esos requisitos, ya miraremos. Si no se trata de alguno de estos delitos de acá, la pena será de 1 a 5 años. Pero si se trata de alguno de estos delitos de acá, la pena será de 2 a 8 años. ¿Sí está claro?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Les puedo poner un caso en el final y miren la edad, luego la esto, para que tengan en cuenta eso. Y por último, las sanciones en el sistema de responsabilidad para adolescentes solo, única y exclusivamente se deben imponer en audiencia de juicio oral. Si no se imponen en esta audiencia, habrá una nulidad, como dice el artículo 189. Es que el juez mandó la sentencia por escrito y la notificó. No, señor, la tiene que interponer o leer en juicio oral. Si no lo hace así, la pena es nula totalmente. ¿Listo? Esas serían las reglas o las sanciones que se deben imponer en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna duda? No, profe. No, profe. No, señor. Listo. ¿Cuándo es la última clase? ¿La otra semana? ¿O faltan dos? La otra semana es la última, porque ya en 15 días es la primera semana de parciales. Listo. En 8 días les digo cómo va a ser el parcial, pero por ahora pues vayan viendo las películas que les dije y obviamente estudiando todo lo que hemos visto, pero en 8 días les digo cómo va a ser el parcial, pues por lo que con la situación de la pandemia pues va a tocar modificarlo un poquito en ese sentido. Próxima clase vemos ya el último tema, que es el de las víctimas. Cómo se tratan las víctimas menores de edad. ¿Listo? Entonces dejamos por ahí Bueno, así. ¿Listo? Bueno, Gracias. Bueno, profe, Estén bien. gracias. No, profe, Igual. muchas gracias, Chao, profe. Chao. Chao, que estén bien. ¿Profe, usted llama lista? profe, al fin no nos